Muy bien, pues bueno, vamos a tomar un tiempo para darle gracias a Dios, vamos a orar y continuar con nuestro tema, ¿vale? Acompáñenme ahí en su lugar, por favor, vamos a tener un tiempo de oración. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, que nos permites hoy tener, Señor, en el que nos permites presentarnos delante de ti, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que ha dispuesto, Señor, y ha tomado este tiempo, Señor, para presentarse, Señor, delante de ti y yo juntamente con ellos para recibir, Señor, la enseñanza, Padre mío, que tú nos traes el día de hoy, Señor, para recibir, Padre Santo, Señor, el tema, Señor, del que tú quieres hablar a nosotros. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú tomes hoy, Padre Santo, Señor, este tiempo, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando y moviéndose, Padre mío, Señor, en nuestras vidas, estableciendo, Señor, la doctrina, Señor, que tú quieres dejar en nosotros, Padre mío, Señor, que tú quieras, Padre mío, Señor, que nosotros tengamos, Padre, toma este tiempo, usa mis labios, Señor, quita toda palabra, Señor, que provenga de mí, Señor, no permitas, Padre, porque mis hermanos no se han conectado para escuchar, Señor, mi interpretación, Señor, mi creencia, Señor, sino para recibir, Señor, lo que tú has establecido, Señor, en esta clase y poder encaminarnos, Padre, a la salvación, Señor, a la soteriología, Padre mío, Señor, que es ese estudio de la salvación, el estudio, Señor, por el cual podemos reconciliarnos y poder, Señor, entrar y ser parte, Señor, de la vida eterna. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, voy a compartir mi pantalla para continuar con el tema. La semana pasada hablábamos de esta parte de la salvación y yo hacía una pregunta, ¿verdad? Y ahí mi hermano no se ha conectado, la hermana Blue, pero igual el hermano Daniel nos pedían. No les mandé la parte de los versículos como habíamos acordado porque estos temas, estos últimos cuatro temas, estamos a punto de terminar ya el semestre, se ha estado yendo como agua, no sé ustedes, pero se ha estado yendo algo rápido. Entonces prácticamente nos quedan cuatro clases, nos quedan cuatro clases. Será la siguiente, el segundo parcial, la segunda evaluación, y de ahí, pues bueno, ya otra clase para la entrega de comentarios que, bueno, yo considero que no lo vamos a hacer público, ya en lo particular a lo mejor lo iré trabajando con cada uno de ustedes para dando el resultado de la materia y pues finalizaremos el curso, finalizaremos la clase y prepararnos para, para iniciar uno más, ¿verdad? Estarán concluyendo un año, un primer año de enseñanza y pues gracias a Dios encaminándose a lo que el Señor les va a deparar. La verdad es que todos los semestres tienen clases hermosas, todos los semestres hay clases excelentes, estupendas. Por ejemplo, ahorita están en segundo y a mí me gusta mucho historia de la iglesia. Es una materia que me encanta, es una materia que, que me gusta muchísimo. En el siguiente semestre, obviamente, pues esta, ¿verdad? Soteriología, que es la mejor clase, no se lo digan a los otros profesores, pues no se vayan a sentir mal, pero el siguiente semestre también hay materias que me gustan mucho, ¿no? Van a ver antropología bíblica, esa materia me encanta, la antropología bíblica, o sea, y así van a ir caminando y en un abrir y cerrar de ojos van a estar entrando en el último semestre para graduarse, ¿verdad? Primero Dios. Entonces vamos a encaminarnos, vamos a ver estos últimos tres temas que van a estar hablando de la parte de la salvación, como yo les decía. De todos modos, ahorita al final vamos a tomar 5 minutitos con los versículos que yo quiero compartir sobre ese tema y para cerrar con estas últimas clases y establecer del por qué la salvación sí se pierde, ¿vale? Pero vamos a empezar con este tema, que es el inicio de esa parte de la salvación, de la conservación de la salvación una vez que nosotros
venimos a Cristo, ¿vale? Les voy a compartir mi pantalla. ¿Estás bien? Sí. Mi hijo se está ahogando aquí. Ya me asusta. Vale. ¿Ya se ve mi pantalla? Excelente, muchas gracias. Pues bien, la clase pasada veíamos esa parte de la salvación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De la parte de la salvación, del por qué era necesario, o cómo fue, o cuál fue el medio de la parte de la salvación. De hecho, hemos estado viendo toda esta parte de la soteriología. Habla de eso, es la doctrina de la salvación y habla o hemos visto cómo se gesta, por medio de qué, a través de qué, y qué se tenía que derramar para que nosotros pudiéramos encontrar la salvación y a través de quién fue la salvación, ¿verdad? El Antiguo Testamento nos hablaba de la parte de que para poder entrar en la salvación, yo les comentaba hace algunas clases que, que los judíos, mal no recuerdo fue la clase pasada, que los judíos tenían o creían que el día de la expiación, el día en el que se realizaba el sacrificio de la expiación, ellos creían que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, esa única ocasión que podía entrar el sumo sacerdote y rociaba la sangre sobre el propiciatorio, ellos decían, o los teólogos judíos, los rabinos judíos, decían que en ese momento, cuando se rociaba la sangre, el sumo sacerdote rociaba la sangre por la expiación que se hacía del animal. En ese momento Dios escribía el nombre de ellos en el libro de la vida, ¿verdad? Y hoy nosotros tenemos esa parte de que cuando el cordero fue sacrificado, nuestro Señor Jesucristo, y se derramó la sangre, pero nosotros venimos a Él, le aceptamos en nuestro corazón, lo confesamos como nuestro Dios, nuestra salvación, y aceptamos su sacrificio, entonces nosotros entramos en esa salvación y le pedimos, ¿verdad? Que ponga nuestro nombre en el libro de la vida. Y entonces, una vez hecho ese sacrificio, encontrar la salvación a través de haber visto por qué medios o lo que se tuvo que hacer para que la salvación regresara al hombre, nosotros tenemos que entrar en una justificación o nosotros tenemos que ser justificados. Y es el tema que el día de hoy, vamos a ver. Y vamos a iniciar viendo ¿qué es la justificación? Desde el hebreo como el griego, ¿vale? Dice que la palabra justificación viene del hebreo sadak, sadak, y del griego dikaio, que significan o hacen la referencia de hacer justo, absolver o justificar. Esta parte de la palabra justificar se usa en un término forense equivalente al perdón y opuesto a la condenación. O sea, el justificar o la justificación nos dice aquí que en el griego el dicaio, que es justificar, se va a emplear como un término forense al opuesto a la condenación. ¿Qué es lo opuesto a la condenación? La salvación, la libertad, ¿verdad? La absolución. Y esto yo aquí lo entiendo un poco cuando platico con mi esposa de profesión estudió licenciatura en Derecho, y pues lo entiendo cuando llego a platicar con ella de toda esta parte del ser absuelto de un cargo, ¿verdad? De una condenación. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice aquí mi niño, ¿verdad? Amén. Entonces, dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, entonces nosotros cuando cometemos o como vivimos en pecado, porque así dice la palabra, que por un hombre entró el pecado, ¿verdad? A todo el mundo. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Adán, ¿verdad?
A través del pecado de la desobediencia de Adán, se introdujo el pecado a toda la humanidad. Entonces toda la humanidad está condenada, está en condenación a vivir separados del Padre. Si ustedes recuerdan en Génesis, cuando Dios se presenta en el huerto y le habla al hombre y dice, ¿dónde estás tú? Dice la palabra que ellos se escondieron, ¿verdad? Adán y Eva se escondieron. Y entonces el hombre le empezó a decir, es que tuve miedo porque estabas aquí y yo estaba desnudo y empieza, ¿verdad? La pregunta, ¿quién te enseñó? Dice la mujer que tú me diste. Y entonces ahí el hombre para empezar le está echando la culpa a Dios del pecado, ¿verdad? Es una parte que nosotros como humanos tenemos del querer justificar nuestros errores, ¿verdad? Y entonces empieza a haber una serie, un diálogo, y entonces empieza la consecuencia, ¿verdad? A la mujer le dice, voy a multiplicar tus dolores en tus partos. Nos deja ver que ya había partos antes, que ahora los iba a multiplicar. De ahí viene la esposa de Caín, ¿vale? Como resumen. Entonces a la serpiente le da, le dice que se va a arrastrar y al hombre le dice, y ahora la tierra por tu culpa va a ser maldita, ya no te va a dar el fruto. Y entonces dice la palabra que los saca del Edén, los saca del Edén y lo saca del paraíso. Y entonces dice, ahora el hombre es uno como, es igual a nosotros. Ahí está hablando la Trinidad, ¿vale? Dice, el hombre ahora es uno como nosotros, conociendo el bien y el mal. Dice, no vaya a ser que extienda su mano y coma del fruto del árbol de la vida y viva eternamente. Entonces, para empezar, el hombre todavía no era eterno porque no había comido del fruto. Si nosotros vamos a Apocalipsis, en un mensaje de las 7 iglesias, dice, al que venciere, le daré de comer del fruto del árbol de la vida, y entonces ahí empezará la eternidad, ¿verdad? Cuando nosotros Pensamos. cuando nosotros venzamos y estemos y vayamos en el rapto, entonces se nos va a dar a comer del fruto del árbol de la vida y ahí vamos a empezar a ser eternos, ¿vale? Pero la palabra dice eso, que puso los querubines y una espada revoloteando para que el hombre no extendiera. Entonces, para que no viviera en pecado toda la vida. Entonces, ¿cuál fue su condenación? El vivir separado de Dios. Estaba muerto espiritualmente. Entonces, cuando viene Cristo, es justificado, es absuelto de esa condenación. Por eso yo les decía que el justificar es un término forense equivalente al perdón. O sea, Él perdonó con su sangre, perdonó nuestro mal, nuestro pecado, y es lo opuesto a la condenación. O sea, nos absolvió de todo, de toda culpa, ¿vale? Dice, este término lo comprendemos de mejor manera en el acto en el que Dios perdona al pecador y lo considera justo, ¿verdad? Pero aquí quiero hacer una pausa. Dice que, o lo que yo estoy poniendo en la lámina, dice que Dios perdona nuestro pecado o perdona al pecador, ciertamente nos perdona, dice, y nos considera justos. ¿Nos considera justos a nosotros o a quién considerará justos? ¿Usted qué cree, hermana Benay? ¿Sí cree que nos considere, somos justos delante de Dios? Hoy, no, No. Muy bien, no, no somos justos delante de Dios, porque no nos ve a nosotros, sino ve a su Hijo en nosotros. Entonces, nos considera justos porque tenemos a su Hijo, porque lo hemos recibido, ¿vale? Y porque no nos ve a nosotros, sino va a ver el sello que puso en nosotros, ¿vale? Dice que es una obra total donde se aprecia su gracia, que es la gracia, es un regalo inmerecido,
¿verdad? Dice, se aprecia su gracia mediante la cual las personas obtenemos la salvación. ¿A través de quién obtenemos la salvación? Del Señor Jesucristo, ¿verdad? Del sacrificio. Entonces, por eso dice que Dios nos perdona y nos ve como justos. Por eso dice la palabra que nosotros podemos acercarnos libremente y confiadamente al trono de la gracia, porque no nos ve a nosotros, sino ve la sangre derramada, ves la persona de su hijo, que es el sacrificio, y ve el sello que ha puesto en nosotros, que es su Santo Espíritu, el Espíritu Santo, y podemos acercarnos. Entonces, esa es la gracia, el regalo que nos dio, que fue la muerte de su hijo, y nosotros solo aceptarlo, por la cual obtenemos la salvación. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Todo? Bien. Entonces dice que por su parte entendemos que la absolución es la declaración judicial de que un acusado es hallado inocente de un cierto crimen, ¿verdad? ¿Cuál fue nuestro crimen? El pecado, ¿vale? ¿Cuál? Todos. Todos los pecados que nosotros hayamos cometido, la forma en la que hayamos vivido incorrectamente antes de acercarnos al Señor. Y aún los pecados que cometemos, porque en nuestra humanidad, ¿verdad? Dice que nosotros cometemos pecados hasta por omisión, sin saberlo, sin siquiera pensarlos, los cometemos, los hacemos, porque es nuestra condición. Sea que nosotros vengamos y hayamos desde el vientre estado en una iglesia y escuchado la palabra, niños, adolescentes, por eso es que nosotros en algún momento, o por ejemplo mis niños tienen 11 y 9 y en algún momento van a tener que realizar una confesión aceptando a Cristo, porque Dios tiene hijos, no nietos. Son mis hijos, han crecido, pero ellos tienen que aceptar al Señor como su Salvador, ¿vale? Entonces, tienen que ser absueltos, tienen del crimen que cometieron, que es el pecado, ¿vale? A través de la confesión de, de, de Cristo en sus vidas. Pero no solamente es aceptarlo, sino es vivir. Oye, es aceptarlo, es recibirlo, es ser llenos del Espíritu Santo, pero es vivir guardando sus mandamientos, ¿vale? Dice, en el contexto de las diferentes. Sí, hermana Vero. Dice usted que en algún momento, ¿en qué momento sería el ideal? O sea, ¿en algún momento lo van a hacer o ya lo hicieron? Esa es mi pregunta. Ok, Para un niño que tiene 9 y la edad que tienen sus hijos. ok. Por ejemplo, nosotros lo vamos a llevar a lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en la iglesia, con la parte de la escuelita dominical, y va basado en lo que dice Levítico, ¿no? Entonces, una persona, entre comillas, porque por ejemplo, hay niños de la edad de mi niño pequeño que tiene 9 o aún menores que ya son conscientes de su pecado y viven pecando directo. Entonces, ahí ya no hay inocencia. Sin embargo, un niño es considerado inocente aproximadamente a los 12, 13 años, ¿vale? Es inocente y empieza a entrar en esa parte de la adolescencia, empieza a entrar en esa parte de empezar a convertirse en un joven del que va a ser consciente de la toma de sus decisiones, Sí. en la toma de sus pensamientos, de sus actos, de su vida. Ya no hay una inocencia como tal de una niñez en la que dicen algo, hacen algo y no comprenden, ¿no? Ya a esa edad, en la etapa de la secundaria,
pues ya se empiezan a ver temas más específicos que el niño, la persona empieza a abrir los ojos, empieza a conocer más textualmente. Entonces ahí en ese momento, él va a tomar la decisión de hacerlo por curiosidad o de guardar su santidad, ¿no? Y en ese momento él puede hacer la aceptación, puede hacer ese pacto de lo que ha venido aprendiendo de toda su niñez a través de las clases en la escuelita dominical. En el caso de mis hijos, por ejemplo, digo, porque puede haber chicos que llegaron a los 10 años y no tienen esa parte, ¿no? No, digo, Dios me libre, pero mis hijos puede que desde antes hayan perdido esa parte de la inocencia, ¿no? Por ejemplo, yo a ellos les digo, hay cosas que no saben, me las platican y se las explico. Y yo les digo, bueno, esto es pecado. Y yo hasta que yo te la expliqué, eras inocente, pero hoy ya la sabes. Si tú lo sigues haciendo, si tú lo vives, entonces delante de Dios ya no vas a ser inocente porque ya lo sabes. Obviamente es un niño, pero tampoco, no es un bebé o no es un infante que de 3, 4 o hasta 5 años que pues no entiende, ¿no? Hoy mis hijos ya entienden ciertas cosas, entonces ciertas cosas que yo hablo, que me preguntan, y yo les digo, eso es pecado, eso no se hace, entonces ahí ya no pueden considerarse inocentes, Ok. ¿sí? Ok. Esa es la parte de la inocencia que todos en algún momento, que todos en algún momento perdimos y por eso es que debemos de acercarnos y reconocer al Señor nuestro Salvador como nuestro Salvador para que seamos justificados, ¿vale? Dice, aquí sigue diciendo la lámina, dice, en el contexto de las diferentes escuelas judías y la influencia del pensamiento helénico, acuérdense que aún a pesar de que en esos momentos cuando el Señor Jesús aparece y años antes de su aparición, de su nacimiento, ya el Imperio Romano estaba en su auge, era el que dominaba. Sin embargo, muchas de las cosas, de las creencias y de la forma de vivir del Imperio Romano se quedó muy asentado por la influencia del Imperio griego, ¿vale? Como fueron las deidades. Acuérdense que los griegos en su mitología hablaban de Zeus, de Poseidón, de Afrodita, y los romanos tomaron esas deidades solamente que ellos lo hacían con todo lo celestial, ¿verdad? De hecho, ahí en Hechos, ¿se acuerdan que a Pablo, y no recuerdo con quién iban, si era Silas o alguien más, era Pablo, le llaman Júpiter y Mercurio, le llaman nombres de dos planetas que no recuerdo bien cuáles eran, porque los consideraban deidades, ¿vale? Entonces, por eso aquí dice que en el contexto de las diferentes escuelas judías y de la influencia del pensamiento helénico, sin olvidar las nacientes corrientes gnósticas, el cristianismo ahora en el tema de la justificación o entra en el tema de la justificación y ofrece una respuesta esperanzadora que libera al hombre de sus angustias. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo conocido por el pueblo judío, por las creencias, por el estudio que ellos tenían, acuérdense que en esos momentos, cuando existía el imperio griego, de hecho ya lo han de haber visto en su clase, están viendo bibliología bíblica, ¿no? Ya han de haber visto que en el imperio griego se, se realizó una traducción del Tanaj, del Antiguo Testamento, de los escritos griegos, hebreos, que es el Pentateuco, los 5 libros de la ley, los salmos, los profetas, los 5 libros de la ley, que es la Torá, el Pentateuco, los salmos, los profetas,
y los libros de sabiduría, que son los proverbios, los cantares, se hizo una traducción al griego que se llama la Septuaginta. Ajá. Entonces, por eso dice que las diferentes escuelas judías, la influencia helénica, o sea, en cuanto a todo lo cósmico, y las corrientes nacientes gnósticas. ¿Qué son los gnósticos? ¿Alguien sabe qué es gnóstico? Hermano Daniel, creo que usted sabe. Bueno, al parecer son los evangelios que no son aceptados por el canon, ¿no? Ok. No, no, esos son los deuterocanónicos. Las corrientes gnósticas, un gnóstico es aquel que no cree nada, es que no cree en algo de deidad. Un gnóstico es alguien que no cree en algo espiritual, en algo, pues sí, en la parte espiritual, en la parte de creencia religiosa o de esta parte de los milagros, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que esas corrientes gnósticas empezaron a surgir en los primeros siglos y entonces en los primeros siglos se estaba dando el auge de lo que dice Hechos, que fue el derramar del Espíritu Santo y eran los milagros y prodigios que empezaron a hacer los apóstoles. Por eso es que cuando nace el cristianismo, que es esa iglesia primera, que lo están viendo en la historia de la iglesia 1, que es el surgimiento del cristianismo, ahonda en el tema de la justificación. O sea, el cristianismo empezó a ahondar que nuestra vida estaba siendo justificada delante de Dios y ofreció una respuesta esperanzadora que liberaba al hombre de sus angustias, ¿no? ¿Qué era lo que le angustiaba? Pues el verse perdido, el verse alejado de Dios, el no verse o el contemplarse no salvo. Dice, no en el futuro, sino en la historia presente de Jesucristo el justo, ¿vale? Eso era lo que predicaban los apóstoles en esa iglesia, en esa iglesia primitiva. O sea, la justificación en la historia o en la vida de Jesucristo y lo llaman el justo. Entonces, Hechos 3:14 nos dice que más vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Por eso es que la predicación de los apóstoles era sobre Jesús, que era la esperanza del ser justificados por tu mal actuar, por tu mal vivir, por tus errores, ¿vale? Dice que quien supo cumplir Jesucristo, ¿verdad? Que supo cumplir toda justicia delante de Dios y de los hombres. Dice ahí Mateo 3:15, dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿De qué está hablando Mateo 3:15? Del bautismo, ¿verdad? Es cuando empieza su ministerio y va y es bautizado por Juan el Bautista ahí en el río Jordán y el Espíritu lo lleva al desierto a ayunar 40 días, 40 noches y regresa y empieza su ministerio. Entonces dice, él cumplió toda justicia, no solamente delante de Dios, sino también de los hombres. Era necesario, por eso le dice, deja ahora para que se cumpla la escritura, tienes que bautizarme, porque Juan el Bautista le decía, yo, ¿cómo te voy a bautizar yo? Tú bautízame, porque Juan sabía que lo tenía que bautizar con el Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, al cumplir toda justicia delante de Dios y los hombres, se realiza la justificación del pecador delante de Dios, siendo el único justo, el que murió sin mancha, sin pecado, por eso puede traer la justificación del pecador
delante de Dios, de ustedes, de mí y de ustedes, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O ya más o menos? ¿Ya están perdiendo? Dice, Dios manifestó su justicia entregando a su Hijo por causa de nuestras transgresiones y resucitándolo para nuestra justificación. Romanos 4:25 nos habla de esa parte, ¿verdad? O sea, no solamente Él tuvo que morir, no solamente su sangre se tuvo que derramar, sino tenía que resucitar para que nosotros fuéramos justificados. Dice, con su vida de obediencia y su muerte expiatoria, el Hijo mereció para una multitud la justificación y la justicia. Dice, por otro lado, tenemos en cuenta y presente que el hombre no interviene en nada en la obra de justificación, ya que no hay nada en lo que pueda aportar y mucho menos merecerla, ni siquiera en la fe. O sea, la fe aún no nos compete a nosotros. No podemos decir yo tengo fe y no podemos hablar que nuestra fe es meritoria o que sale de nosotros, sino es algo que también Él nos da, ¿verdad? A través de su justificación, a través de su muerte, a través de su resurrección, nosotros tenemos la fe. Porque, a ver, alguien de aquí, ¿quién vio morir al maestro en la cruz? ¿Alguien vio alguna de sus apariciones? Lo leemos en la Biblia y lo creemos. Esa es la fe. O sea, no es nuestra, sino es algo que Él nos da con la justificación, ¿vale? Y aquí vienen varias citas bíblicas que nos hablan de esta parte de la fe. Dice, la fe, por su parte, es el medio, nunca una causa, sino es el oído de lo que atiende la sentencia favorable. Dice, la mano que acoge el don. Legalmente, la justificación es el resultado de la sangre de Cristo, es decir, de su muerte en la cruz, ¿vale? La fe no merece la justificación como si se tratara de un cambio de virtudes. O sea, esto es fe por justicia. O sea que nuestra fe no tiene, no tiene nada que ver o no puede, o no la podemos, no podemos hacer un intercambio de nuestra fe por la justificación. O sea, no podemos decir, sí, yo creo y a través de eso ya somos justificados, sino que van de la mano, ¿ok? O sea, la fe, dice aquí, la fe no merece la justificación como si se tratara de un cambio de virtudes, fe por justicia. La fe sigue siendo fe y la justicia que justifica justicia, ¿ok? O sea, no hay un intercambio, cada una debe de ir en paralelo. Nosotros somos justificados y por eso también tenemos fe. Y tenemos fe porque nos sabemos justificados, ¿ok? Dice la fe al asentir a la palabra de perdón, al confiar en el dador de esa palabra y aferrarse en ella, pone al creyente en la situación de recibir la promesa, ¿vale? O sea, nuestra fe nos va a poner en ese punto de recibir la promesa. ¿Y cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa, hermana Beney? Pues la salvación, ¿no? De estar Exacto. con él. Amén. Muy bien, muchas gracias. Exactamente, la promesa es eso, pero la fe, por eso debe de ir son paralelas. Ya fuimos justificados, pero hoy nuestra fe o la fe que el Espíritu Santo nos da, nos va a llevar nos va a llevar a creer o a recibir esa promesa, que es la salvación. Dice, la justicia es propiamente de Dios, ¿vale? O sea, la justicia solamente le pertenece a Dios porque Él es el único justo. Él es el que va a juzgar.
tanto a buenos como a malos, a salvos como a los que no quisieron la salvación. Dice, sin embargo, al intervenir la fe en Jesucristo, Dios tiene la libertad, o sea, en su soberanía, de considerar justo al que a él se acoge. O sea, en la soberanía de Dios, Dios es el único justo. Sin embargo, cuando nuestra fe, cuando nuestra confianza está depositada en Jesús, Él en su soberanía nos considera justos, pero nos considera justos siempre y cuando, es lo que yo les decía, cuando ve a Él en nuestras vidas, o sea, cuando nosotros nos acogemos a Él. ¿A quién? A Jesús, ¿vale? Y comunicarle al don de justicia que es tanto absolución como novedad de vida, ¿vale? El don de justicia dice aquí que es una absolución o una novedad de vida, o sea, que pasó de la condenación de muerte a la vida. Somos absueltos del pecado y hoy tenemos libertad delante de Él. Y vamos a ir cerrando. Dice, pero ¿quién nos va a traer esta justificación? Y es lo que les decía, es con lo que voy a cerrar, unos versículos que nos van a ir dando base para establecer que la salvación sí se puede perder. ¿Vale? Dice, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y hace que el individuo se vuelva a Dios, o sea, se convierte. ¿Quién no es el único que nos va a poder convencer? El Espíritu Santo, ¿vale? A través de el exponernos a la palabra, que alguien nos evangelice, a través de un momento, el Espíritu Santo va a venir y va a obrar, ¿vale? Nos va a exponer y Él nos va a empezar a convencer de que vivimos en pecado y es necesario alejarnos de ese pecado, de salir de esa muerte. ¿Y cómo vamos a salir? Aceptando al Hijo de Dios, el sacrificio. Nos va a convencer de justicia, que por nuestros méritos no vamos a poder alcanzar justicia, que vamos a ser condenados, ¿vale? Y que estamos presos y de juicio. Nos va a convencer del juicio. ¿Cuál es el juicio? La muerte eterna, el infierno. Y nos hace convertirnos y volvernos a Dios. Dice, la obra principal del Espíritu Santo es llevar la obra de Cristo al cumplimiento de su propósito. Y el propósito de la obra de Cristo fue la salvación de los hombres, ¿vale? Dice, lo que contribuye a la salvación o el estado de gracia puede verse en tres aspectos, que son la justificación, que es el que estamos viendo, la regeneración y la santificación, ¿vale? Que son estos dos, los vamos a ver las siguientes dos clases. O sea, para que la obra de salvación, ay, quién sabe qué tiré, para que la salvación sea completa en nuestras vidas, obviamente el Espíritu Santo es el que va a venir, nos va a convencer y a través de ese convencimiento y de la aceptación del sacrificio de Cristo, vamos a vernos justificados. Pero después, en el caminar, vamos a tener que ser regenerados para poder ser santificados finalmente. ¿Vale? Dice, no puede existir la plena salvación sin estas tres experiencias, como tampoco puede existir un triángulo verdadero sin tres lados, ¿vale? Esta es una analogía. No podemos decir, es un triángulo de dos lados, ¿verdad? El triángulo necesariamente necesita tres lados, sea como se llame el triángulo, sea equilátero, sea isósceles, sea ¿cuál es el otro? Equilátero. Escaleno. Escaleno. Muchas gracias, hermana Bene. Escaleno, equilátero o ay, se me olvidó ahora el otro. ¿Cómo crees? Isósceles.
Entonces el rectángulo y escaleno, ¿vale? O sea, no podemos decir que es un triángulo si no tiene sus tres lados. Por eso así no podemos decir que existe una plena salvación en nuestras vidas si no existe la justificación, la regeneración y la santificación, ¿vale? Partiendo de estas tres experiencias, la vida cristiana progresa hasta su consumación. ¿Cuál va a ser la consumación de la vida cristiana? La eternidad, ¿vale? Pero para que podamos ser consumados y vivir en la eternidad, tenemos que mantener la salvación. Tenemos que estar justificados en todo momento, regenerándonos en todo momento y santificándonos en todo momento. Si hace falta un lado, si hace falta la justificación, la regeneración, la santificación en algún aspecto de nuestras vidas, pues no va a haber salvación. Así como si hace falta un lado en un triángulo, deja de ser triángulo, ¿vale? Entonces, por ende, dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo, si quieren anotar las citas, hermano Daniel, y obviamente todos, segunda de Timoteo 2:19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú ya recibiste al Señor, si tú ya estás invocando el nombre del Señor, tienes que apartarte de toda iniquidad. ¿Qué es peor? ¿Robar una manzana o robar $1,000,000? Es lo mismo, ¿no? Es lo Lo mismo. mismo es pecado. Es robo. ¿Hay pecados grandotes y pecados chiquitos? No, hay pecado, ¿vale? Entonces por eso dice, apártese de iniquidad, de pecado, del mal, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, porque ya fuiste sellado. Pero si tú sigues viviendo en iniquidad, en pecado, se va a perder la salvación, ¿vale? Dice otro versículo, Efesios 1, ¿cuál es la cita? Segunda de Timoteo 2:19, la que acabo de leer. La siguiente que voy a leer es Efesios 1:13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, voy a dejar de compartir la pantalla, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. O sea, cuando nosotros creímos, lo recibimos, el espíritu nos selló, el espíritu de la promesa, vino el Espíritu Santo a nosotros. Fuimos justificados, empezamos a regenerarnos para poder vivir en santidad, para llenar o vivir una santificación, ¿vale? O sea, aquí está Pablo diciendo, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Aquí es un término o una ideología que está haciendo del matrimonio. Cuando nos casamos, por lo general entregamos elementos y uno de esos elementos son las arras, que son como unas moneditas, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Nos dejó las arras, porque Él dijo, voy al Padre, es necesario, y voy a prepararles morada, pero les voy a mandar al Consolador para que no estén solos. Son las arras de la promesa que Él va a regresar por nosotros, mientras el Consolador nos va a estar cuidando, nos va a estar convenciendo de pecado,
de juicio y de justicia. Nos va a sellar para que el Señor cuando venga nos conozca y diga, este es mío, me lo llevo. Él es un caballero, no se puede llevar lo que no es de él. ¿Vale? Y la última cita, Efesios 4:30. Entonces, si nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, entramos en salvación, ¿verdad? Y yo les decía en la lámina, la última parte diciendo, partiendo de estas tres experiencias, ¿cuáles experiencias? Justificación, regeneración y santificación. La vida cristiana progresa hasta su consumación. ¿Cuál es la consumación? Sea que se acaben nuestros días y vivamos en Cristo y entremos al sueño de los justos y cuando suene la final trompeta, seamos los primeros en levantarnos, o sea, que suene la final trompeta ahorita y nos vayamos. Pero si la consumación, sea cual sea de esos eventos, llega y nos agarra en pecado, pues el Señor no va a poder llevarse porque el sello no va a estar en nosotros. Porque dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Si tú lo contristas, se va a ir. ¿Qué le pasó al rey Saúl? Él fue lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, y el Señor le mudó el corazón y dice que profetizó, pero después se suicidó y él no va a poder estar en la eternidad porque contristó al Espíritu Santo, atentó contra su vida. La vida la da Dios y la quita Dios. Él quiso jugar a ser Dios. Si nosotros contristamos con cualquier pecado, el Señor, que es un caballero, no nos va a poder llevar. Si es el rapto, si nos llegásemos a quedar en la gran tribulación, que yo no lo quiero, para mí ni para ustedes, ¿tenemos una oportunidad de entrar a la eternidad? Sí, a través de nuestra vida. Al final de cuentas, el pastor Jonathan siempre dice, imagínate que lo que usan los que siguen la doctrina del salvo, siempre salvo, que usan este versículo como su base diciendo que fuimos predestinados delante de Dios para entrar a la salvación, parafraseado, ¿vale? Y dicen, si la salvación se pierde, entonces no fue predestinado. Dice, entonces no tuviste nunca salvación. Y ellos usan esa base. Entonces, el pastor Jonathan siempre dice, entonces qué miedo estar pensando que vivo en salvación y nunca la tuve. La vida nos la va a marcar la santificación, que es el tercer punto para poder tener la salvación de lo que estamos viendo. Si nuestra vida no vive en santidad, pues no, ¿no? Y esto se da después. Nosotros venimos y lo aceptamos, porque puede pasar. Nosotros recibimos al Señor y en ese momento nos puede venir un infarto fulminante o podemos estar en el lecho de la muerte y no va a haber un proceso, pero en ese momento entra su soberanía y como lo aceptamos, creímos, nos arrepentimos, entramos en la salvación. Y en ese momento, porque por su sangre somos justificados, somos regenerados y somos santificados, porque quien nos santificó fue su sangre. Pero estando en el punto
de fulminante de nuestro lecho de muerte o en algo repentino. Pero, por ejemplo, nosotros, en mi caso, yo tengo 15 años que acepté al Señor y lo acepté y empecé a vivir y en algunos puntos me he equivocado y me he equivocado dolosamente, he pecado deliberadamente. Si ahí hubiese sido mi fin, yo no hubiese entrado, porque Dios es justo, pero fui, me arrepentí y hoy no he vuelto a pecar y vivo tratando de no pecar porque sé que puedo perder eso. Al final de cuentas, esto es una decisión. Podemos vivir creyendo que la salvación no se pierde y no pasa nada. Y puede que no pase. Pero ¿y si sí pasa? Al final es una decisión de cada quien. La doctrina de Restauración Centro, creemos en esto. La salvación se pierde. Podemos abrazarla, podemos decir, no, yo creo que no se pierde, es válido. Y ciertamente, si hoy usted ha aceptado, o nosotros hemos aceptado, todos hemos aceptado al Señor y vivimos correctamente, pues no tenemos por qué preocuparnos si se pierde o no se pierde. ¿Por qué? Porque estamos viviendo correctamente. Pero si creemos que no se pierde, es porque probablemente hemos de estar viviendo mal. No digo que usted puede ser. Así viven, eso sí lo puedo decir, así viven los que tienen esa creencia del salvo siempre salvo, que porque ya aceptaron a Cristo Jesús, porque ya vino la salvación, no la van a perder, decía la hermana Lulú la semana pasada, porque Dios no te va a quitar lo que te ha dado. Es un- y y lo van a ver el siguiente semestre en alguna materia que es antropología bíblica. De un versículo, yo puedo generar hoy una religión, como lo hizo los testigos de Jehová, los mormones, los masones, los santeros, los Hare Krishna, etcétera. De un versículo podemos generar la luz del mundo. Ya vieron apologética, ¿no? De un versículo podemos generar una religión. Por eso es que el pastor Jonathan nos enseña, y es la doctrina de la casa, no puedes leer solamente un versículo, tienes que leer el contexto, lo que dice arriba, lo que dice abajo. Lo van a ver en una materia que se llama exégesis, para poder tener la interpretación correcta de lo que habla. ¿Qué pasa, hermano Dani? Ahí voy a apuntar un comentario, hermano. Fíjese que justo esa pregunta lo vimos con el hermano Asael en la clase de apologética, perdón, y también se platicó de la salvación. Le comento que el hermano también defiende que no se pierde la salvación. Entonces, justo esa pregunta dije, bueno, ¿por qué unos hermanos sí la defienden y otros hermanos no la defienden en la misma congregación? No nos podemos poner de acuerdo en algo. Y sí me platicó también del paso. Me dice, sí, fíjate, efectivamente hemos tenido algunas conversaciones con esto, pero hay diferencias en estas creencias. Entonces, nada más apunté ese comentario y pues sí escucho, maestro, todo lo que dice, pero pues creo que sí también tendría que escuchar la posición de nosotros con la Biblia para que usted también pueda, pues tener conocimiento del por qué creemos según la Biblia no se pierde la salvación. Pero es todo ahorita, de momento es todo, lo dejo con la palabra, maestro, para no interrumpirlo ya. Sí, claro, digo, al final de cuentas es un punto de, de esto y bien decía, creo que era la hermana Laura la semana pasada, es un tema que se usa
se usa mucho para entrar en esa polémica. Al final de cuentas, pues yo podría decir lo que dice Pablo, la palabra no es para contienda, ¿no? No es, y creo que es así, la Biblia no la podemos usar para contender. Yo creo que hoy yo me quedo con esa parte, es válida totalmente, debe de haber versículos que puede, y los hay, conozco algunos que nos puede entrar en esa parte, ¿no? De, oh, es que aquí dice que sí, y se lee tal vez el contexto en el que nos lleva a ver que no hay pérdida. Sin embargo, yo me quedo con la parte en la que nos enseña el pastor Jonathan y esa parte. Si tú vives íntegramente, si tú desde que lo aceptaste, empezaste a vivir en integridad, en santidad, estás yendo, como dice Romanos, constantemente y tu mente está siendo renovada, no tienes por qué preocuparte en el que se pierde o en el que no se pierde, porque estás bien, ¿no? Yo creo que al final de cuentas sí es polémico, podría generarse el mesas de debate, sin embargo, yo me quedo hoy en esa parte de descanso, ¿no? Si yo vivo en santidad, pues, pues no tengo por qué preocuparme. El punto es eso. Si no vivo en santidad, pues a lo mejor sí, ¿no? Entonces, con esa parte nos quedamos y es la base. Seguramente de hoy conozco algunos versículos y que sí nos llevan a eso, ¿no? A esa parte de, hoy sí, 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 no, no, sí. Sin embargo, pues yo creo que lo correcto es eso, vivir en santidad, seguir, el Maestro Jesucristo lo dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, esa es la base, ¿no? Entonces, para entrar, debemos de guardar los mandamientos. Hermana Amparo, ¿quería decir algo? Sí, gracias, maestro. Opinar respecto a eso, yo creo que, bueno, a veces dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero yo creería que en este caso, si la salvación no se perdiera, pues entonces, pues ¿cuál sería ya entonces el motivo para que Satanás nos siguiera tentando, ¿no? O sea, lo que él busca es eso, seguirnos tentando para caer. Y entonces, si tuviéramos, desde mi punto de vista, y es mi perspectiva, si Claro. tuviéramos la salvación garantizada, pues entonces no habría ningún, pues ya no tendría ningún caso y ningún objetivo seguir siendo tentados por Satanás, porque hiciéramos lo que hiciéramos, pues tendríamos la salvación. Entonces yo sí creo que la salvación se puede perder. Porque si no, Claro, entonces, ¿cuál sería entonces la función de las tentaciones que sigue poniendo en nuestro camino Satanás, ¿no? claro. Muy bien, muchas gracias. Oh, válido el punto. Pues bien, pues bueno, vamos a finalizar para que podamos, ya faltan 2 minutos, conectarnos a la oración, o sea, darle gracias a Dios y terminar nuestra clase y seguir avanzando, ¿vale? Acompáñame en su lugar. Señor Jesús, gracias te doy, Padre mío, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy tú nos hablas, Padre mío, Señor, y ciertamente dice el apóstol Pablo, Señor, la, tu palabra, Señor, no es para contender, Señor, sino es para que tú nos hables, tú nos redargullas, Padre. Hoy el objetivo es eso, Señor. Tú nos mandas, Señor, porque así dice tu palabra y tú lo mandaste, Señor. Sed santos como yo soy santo. Tú nos invitas, Señor, a vivir en santidad. Tú nos invitas, Padre mío, Señor, a que tengamos, Señor, nuestras vidas en orden delante de ti. Y te pedimos, Padre mío, Señor, que tú nos lleves, nos des, Señor, el querer como el hacer tu buena voluntad, Señor, porque dice que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Danos el querer como el hacer, Señor, el vivir en santidad, el ser santos como tú eres santo, Padre.
y nada preocupará, Señor, más en nuestras vidas. Permítenos buscar tu rostro con intensidad, Señor, y tener tu presencia, Señor, siempre en nosotros. Que tu Santo Espíritu more, Señor, y guíe nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Gracias, buenas Gracias, noches. maestro. Buenas noches a todos. Bendiciones. Buenas noches, mi hermano. Bendiciones a todos, bendiciones. Gracias. Igualmente, bye.